Eh, Existe una gran variedad de materiales para FDM. Son todos polímeros, algunos con carga. Esta filmina ya tiene unos años de antigüedad, todos los años hay materiales nuevos. Los materiales más comunes, el más barato y el más habitual y es el más fácil de imprimir es el PLA, pero el ABS también es un material bastante común. El PET o PETG es un material un poco más difícil de imprimir, pero que tiene muy buenas propiedades mecánicas, a diferencia del PLA. Hay materiales flexibles, hay materiales con carga, fíjense acá hay uno que tiene carga de bronce, hay materiales con carga de madera, sepan que hay una enorme variedad. Hasta hace unos años los materiales eran prácticamente todos importados, pero ya existen dos fábricas en Argentina, dos marcas, una que es Grilón y otra que es Printalot, que hacen muy buenos materiales, los fabrican acá, así que son bastante accesibles. Hace mucho que no compro, ya hace muchos unos meses, pero un kilo de filamento está alrededor de 600 pesos, 800 pesos. No sé si alguno compró hace poco, pero con un kilo de plástico imprimís un montón. Está cerca de 1000, Andrés. La inflación ya Bueno, mató todo. bueno, sí. Sí, yo estaba dando valores. ¿Cómo andaba, Facundo? Estaba dando valores con el dólar un poco más Un barato. poco más barato. Un poco más barato. Eh, lo de Grilón frente a la emergencia de la pandemia fue muy interesante cómo reaccionaron como empresa, se movieron, lograron primero que les den el permiso para habilitar la parte de despacho, entonces todo lo que tenían en stock lo donaron a todas las comunidades de maker que estuvieron trabajando sobre todo en la fabricación de máscaras, vía municipios, y después lograron que se la declare actividad esencial y estuvieron fabricando. La verdad que fue muy rápido, muy ágil, muy responsable, muy solidaria la actitud de esa empresa. Me pareció muy buena. Eh, Ahora bien, eh, vamos a estar trabajando con una impresora que tiene motores paso a paso que nos permiten tener una capacidad de movernos con una definición en torno de la décima. O sea que los movimientos de la impresora, a pesar de que es un sistema de lazo abierto, eh, igual salvo algún problema mecánico muy evidente, problema de suciedad o algún problema electrónico, algún problema de pérdida de pasos en los drivers de los motores, la máquina se maneja con muchísima precisión, pero al igual que cuando estamos fresando y arrancando viruta, eh, está la física, está la materialidad de las cosas. Y imagínense que estamos sacando un chorrito fundido de plástico por una boquilla que tiene habitualmente 0,4 milímetros de diámetro, o sea, 4 décimas. Ahí se ve una foto microscópica con una ampliación donde se puede ver, cuando uno lo ve con detalle, qué porquería, ¿no? Es el apilado del filamento. Si lo miramos con detalle, es bastante irregular. Pero también acá lo que vamos a ver en esta filmina es cuáles son los problemas. Uno de los más típicos, una cosa bastante evidente, es cómo las caras curvas en Z quedan facetadas, quedan con un escalonado, y ese escalonado es mayor cuanto más alto es el layer, la capa con la cual estamos trabajando. Por otro lado, también está el problema de cuál es la distancia entre una pasada y otra, entre un hilo de filamento y el otro, que tiene que ver también con el ancho del filamento depositado. Ahí se puede ver esquemáticamente cómo a la salida de la boquilla tengo un filamento de sección circular, y luego ese material
al depositarse, la boquilla también funciona como una especie de espátula y lo deforma. Esa deformación permite que el material se pegue sobre la capa previa, entre otras cosas, y por lo tanto el resultado es una especie de oblongo. No es perfectamente geométrico como se ve acá. Esta imagen que estamos viendo es cómo los software calculan la cantidad de material. Se imaginan que el material depositado es un rectángulo con dos semicircunferencias a cada lado. Entonces, en función del área de la boquilla y del ancho que yo quiero obtener, es la cantidad de material que el programa calcula que tiene que ir extrudando para lograr esas dimensiones que yo programé. Aparte de la calidad superficial en cuanto al escalonado, hay otro problema bastante evidente que tiene que ver con que para poder depositar material necesito hacerlo sobre algo, no lo puedo depositar en el aire. Y aparte, no solamente que no lo puedo depositar en el aire, sino que necesito tener cierta base donde se apoye. Acá hay un caso donde se puede ver para un determinado ancho X y para un determinado espesor cuál es la zona de contacto de acuerdo al ángulo. Y acá abajo se ve, por ejemplo, una prueba con diferentes ángulos cómo se va perdiendo la calidad. Llegado a un caso extremo, el material quedaría absolutamente colgando. Este ángulo depende, como se puede ver, del ancho depositado y de la altura de capa. 45 grados es más o menos, genéricamente, lo mínimo que se puede llegar a imprimir sin necesidad de agregar soporte, pero como les digo, varía mucho de acuerdo a cada máquina, a cada pieza. Esta es otra filmina también del manual del INTI que les comentaba, que es el material de lectura para repasar esto que les estoy contando, donde también se puede ver cómo a medida que aumenta la capa, la calidad de terminación es mucho peor, y también se ve cómo influye la altura de capa no solo en la precisión, sino en el tamaño del archivo y también en el tiempo de impresión. A menor capa, mayor precisión, más tiempo de impresión. A mayor capa, menor tiempo de impresión, pero peor calidad. Ahora bien, ¿cómo construye una geometría una impresora 3D trabajando capa a capa? Básicamente lo que hace es definir, por un lado, una capa inferior que se llama bottom, que suele ser una capa llena, que puede tener diferentes formas de realizarla. La más típica es, por ejemplo, en zigzag. Una línea va y viene hasta formar una capa completa. Esa capa es una capa horizontal, que como le digo, está la capa horizontal inferior y hay otra que funciona como tapa o capa superior o capa de top. Esas son capas completas. Después tiene caras exteriores que se llaman shell, que son como los perímetros. Entonces uno le puede decir, por ejemplo, cuántas veces pasa la boquilla en cada pared. Ahí se ven, por ejemplo, diferentes espesores, con 2 pasadas, con 3 pasadas, con 4 pasadas. Y esta, por ejemplo, esto que estamos viendo acá es una pieza a la cual que no tiene bottom, no tiene top y solamente tiene las caras exteriores. Acá en este caso la boquilla va pasando en forma concéntrica, haciendo una primera pasada y una segunda, una tercera, una cuarta, de acuerdo a cómo uno haya programado.